Nicolás II nunca tuvo habilidad para gestionar un imperio tan vasto y complejo como el ruso. Su pésima falta de preparación, su miopía política y una pasión enfermiza por el conservadurismo más atroz en un momento muy delicado, le convirtieron en el gobernante menos indicado. Una de las mentiras más repetidas y asumidas de la historia es que la revolución bolchevique de octubre de 1917 derrocó a los zares, destronó a Nicolás II y abolió la monarquía para siempre. Como propaganda soviética quedó muy bien, pero la realidad fue muy distinta. El zar no pudo abdicar entonces porque ya había abdicado el 15 de marzo. Su abuelo, el zar Alejandro II, había sido un monarca sorprendentemente eficaz, a pesar de que en su juventud nadie daba un céntimo por él. En cuanto subió al trono, demostró una capacidad magnífica para llevar adelante reformas audaces. Fue él quien aprobó la emancipación de los siervos, modernizó la administración, permitió la creación de gobiernos locales con bastante autonomía y abolió la pena capital. No todo fue de color de rosa, desde luego. Durante su reinado, la censura fue férrea y las condiciones de vida de los obreros y campesinos fueron míseras. Las lenguas de varias nacionalidades, como el lituano, el ucraniano y el bielorruso, fueron prohibidas. Los movimientos nacionalistas fueron aplastados. Cuando se organizaron pequeñas revoluciones, el zar no dudó en recurrir a la violencia para reprimirlas con fuerza. Como resultado, Alejandro II sufrió varios atentados de asesinato y el 13 de marzo de 1881 varios revolucionarios lograron matarlo, tirando bombas al carruaje donde viajaba. Al morir, su hijo, Alejandro III, fue coronado. En vez de continuar con la agenda reformista de su padre, dio un giro claramente autoritario. Una de sus primeras medidas fue decretar que la policía secreta zarista ostentaría más poder y tendría más capacidad para controlar, reprimir y aniquilar los movimientos contrarios al régimen. También se aseguró de que su hijo y heredero, Nicolás, se convirtiera en un autócrata conservador y muy religioso, y lo rodeó de tutores que le inculcaron la desconfianza en la libertad y el liberalismo. Nicolás demostró ser un alumno muy aplicado con una habilidad sobresaliente para la historia y los idiomas, pero su capacidad analítica era lamentable y nunca llegaría a entender las sutilezas de la política y la diplomacia. La política exterior era para él incomprensible. En cambio, Nicolás fue un buen militar, se enroló en el ejército a los 19 años y llegó al rango de coronel. El 20 de octubre de 1894, su padre murió de una enfermedad del riñón y él ascendió al trono, sin estar preparado y asustado por lo que se le venía encima. Ese mismo año se casó con la princesa Alexandra, proveniente del ducado Hesse-Darmstadt del Sacro Imperio Romano Germánico. Nicolás era débil, pero ella lo animó para que demostrara su fuerza y sus tendencias más autócratas. Nicolás quiso que Rusia se expandiera a la entonces Manchuria, lo que provocó una guerra con Japón. Miles de soldados murieron y el disgusto de la población fue tan pronunciado que se sucedieron las huelgas y las manifestaciones. En 1905, mientras miles de personas clamaban por reformas en San Petersburgo, envió al ejército a disiparlas. La masacre resultante se conoció como Domingo Sangriento. Sus relaciones con el Parlamento ruso fueron turbulentas y cada vez que le exigían cambios en el país, él exigía nuevas elecciones. En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, Nicolás II se puso a la cabeza del ejército, resultando catastrófico para el trono y sumando derrotas debido a su estupidez. El ejército acabó por darle la espalda y muchos de sus generales le llegaron a pedir formalmente que abdicara. En 1917, la situación era muy grave. Las hambrunas eran notables,
faltaban alimentos básicos y los que había cada vez eran más caros. La pobreza se hacía notar en cada rincón del imperio. Nuevas huelgas y graves disturbios explotaron en San Petersburgo. Nicolás II quiso reprimirlos, pero esta vez se le fueron de las manos. Muchos destacamentos militares se unieron a los manifestantes y el Parlamento ruso le dio la espalda. Se creó un comité interino para hacerse cargo de la situación y Nicolás fue informado de la decisión adoptada. Nicolás entendió que aquello era su final y abdicó. De hecho, abdicó en su nombre y en el de su heredero. Era la primera vez desde 1613 que el trono de los Románov quedaba vacío. En la medianoche del 17 de julio de 1918, el zar, junto a su familia, fueron llevados al sótano de la casa Ipatiev, donde fueron asesinados, junto a algunos sirvientes cercanos e incluso un médico leal.